La violencia es reaccionaria. La no violencia es revolucionaria. Los padres de nuestra patria eran pacifistas, no querían la violencia. Fueron las circunstancias las que los llevaron a eso. Pero imagínense Hidalgo, Morelos, sacerdotes, no querían la violencia. Hidalgo prefirió retirarse. Ya habían ganado la batalla del Cerro de las Cruces, tenían la posibilidad de tomar la Ciudad de México, pero pensó que iban a haber muchos muertos y prefirió dar marcha atrás para evitar los muertos. Juárez era pacifista, Madero, bueno, era un santo. Y sin embargo, tuvo que llamar al pueblo a tomar las armas, porque no había otra forma de derrocar a la dictadura porfirista, antidemocrática, esclavista. Pero bueno, agradecer mucho que se portaron muy bien las manifestantes. Entonces, seguir protegiendo el Palacio y estos sitios históricos que pertenecen a todos los mexicanos. Básicamente eso. Okay. Y dejaría... Y estoy buscando aquí porque por la corrupción, 2 veces en la época de la colonia tomaron y quemaron este palacio. 2 veces lo quemaron. Básicamente pleitos entre el virrey y el arzobispo. Y siempre perdieron los virreyes y ganaban los arzobispos. En una ocasión la multitud tomó el palacio, lo quemaron. Y la anécdota, ¿no? No está demostrado que el virrey tuvo que salir disfrazado para escapar. Y fue excomulgado y se impuso el arzobispo. 2 veces así. Y una vez fue un accidente. Se quemó lo que era el recinto legislativo donde se aprobó la Constitución de 1857, muy cerca de la casa del presidente Juárez. Se quemó. Él falleció en 1872 y se quemó todo el recinto legislativo en 1873, un año después, parte del palacio. Pero a los 100 años se rehabilitó y es bellísimo el sitio. Ahí se aprobó la Constitución liberal
de 1857. Pero esa es la historia del palacio, así resumida, pero no ha habido problemas mayores, realmente. No, todavía no, pero ya nos van a pasar la cuenta y vamos a aportar voluntariamente, ¿no?, a repararla. Pero bueno, no pasó a mayores. Hay que estar nada más muy atentos por la temporada y porque hay mucha provocación. Tampoco nada excepcional, extraordinario, inédito. Siempre que hay elecciones hay ese ambiente, ¿no?, crispado, por lo que se está resolviendo. Son elecciones presidenciales. Estamos viendo cómo está en su apogeo la guerra sucia, pero ni modo que nos extrañe si la hemos padecido. Fuimos víctimas de la guerra sucia y es lo que saben hacer los conservadores. No saben qué otra cosa. Se la dan de gentes de bien, de ser muy educados, puros, de buenos modales, que siguen al pie de la letra el manual de Carreño. Pero no, su verdadera doctrina es la hipocresía. Son muy autoritarios, muy hipócritas, chuecos y corruptos. Entonces, como ya los conocemos, pues ya sabemos. Lo que no se debe hacer es caer en ninguna provocación, evadir el acoso. Y no hacerle caso a la prensa vendida o alquilada, a los del conservadurismo, que son casi todos, más en esta temporada, que están canasteando con los convenios de publicidad, con honrosas excepciones siempre, no hacerles caso. Y aunque es un asunto serio, no deja uno a veces de divertirse por las barrabasadas que se manifiestan. Nada más que yo no puedo hablar de eso, pero sí se pasan, como dirían los jóvenes, se pasan. También para los jóvenes, una enseñanza mayor
No se debe hacer en política el ridículo. Y nada de acostumbrarse a comer sapos. Porque antes decían que la política era comer sapos sin hacer gestos, aprender a comer sapos sin hacer gestos. No hay que comer sapos, y mucho menos acostumbrarse. Nada de que ya dije una mentira y voy a decir otra y otra y otra y otra, porque el fin justifica los medios. No, no. Hay que actuar con ética. La política es un imperativo ético. Nada de que hay que intensificar la guerra sucia y no limitarnos, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No, eso no es la política. Eso es politiquería. O como se decía antes, grilla, barata, corriente. La política es un noble oficio, es lo que permite al ser humano servir a los demás. Y la política se hace con ideales, con principios. No se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Y no se puede llegar a ningún cargo dejando trozos de dignidad en el camino, porque no se puede gobernar sin autoridad moral, sin autoridad política. Entonces, eso, aquí aprovecho para decir que lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo. Me duele mucho. Y vamos a actuar. Sobre... ¿Qué es lo que dicen las investigaciones preliminares que lo llevan a decir al presidente? ¿Hubo un abuso? Hubo un abuso de autoridad. Sí. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está
el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. Sí, creo que los policías que participaron La Fiscalía General de la República. están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General. No, son cosas completamente distintas. Esto se dio por un abuso de autoridad. Ya se va a explicar en qué condiciones. Y en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pues estamos investigando. Seguimos con la investigación. Señor. Y vamos a continuar con eso. Okay. ¿Hay fecha de reunión con los padres? ¿Ya tendría alguna fecha? Más adelante, estamos trabajando y quiero tener diálogo con ellos y ojalá y pueda ser un diálogo directo con ellos. Es que no les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos, porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas de lo que estoy sosteniendo. No han actuado con rectitud y quiero hablar con los papás de manera directa. Ahora, si no se puede, pues ya veremos, pero quiero hablar con ellos, que me permitan tener este diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen, porque sostengo que ellos no tienen toda la información y yo quiero informarles. No significa que van a aceptar mi versión, no les estoy pidiendo eso, nada más quiero que sepan que estoy opinando y cómo va la investigación. Pero se los quiero comentar a ellos porque no quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo. Se va avanzando y deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes y estoy dedicado a eso. Yo estoy conduciendo la investigación, haciendo todo. Hemos contado con la cooperación de algunas personas que son claves y esto nos está ayudando, y a esas personas les digo que soy un hombre de palabra y que en la medida que nos ayuden van a contar con nuestro reconocimiento y apoyo. Entonces, ahí vamos avanzando poco a poco y ojalá y también los abogados no lleven a la práctica esto que sostuvo un abogado de que iban a ir a los actos
de una candidata, ¿no? Que no vayan a los actos de los candidatos a provocar, que no olviden que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Y no manipular, porque eso no tiene nada que ver con la revolución, eso tiene que ver con el conservadurismo, que es la actitud siempre de la derecha. Siempre la derecha utiliza provocadores para manipular. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, a joven creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. No más a la derecha de Iberdrola. Hoy, por ejemplo, y es muy lamentable, se conmemoran 20 años de el bombazo a un tren en España, lo de Atocha. Antes de las elecciones, esto para los jóvenes, porque fue hace 20 años, unos días antes de las elecciones, los dos bloques, ¿no?, en España, Partido Popular, que es al que pertenece esta joven señora, dama, tenía su candidato, Rajoy. Aznar era el presidente también del mismo partido conservador y Rajoy era el candidato por el PSOE, que es el otro agrupamiento, era Zapatero, hace 20 años. Entonces, de manera despiadada, inhumana, estallan bombas en los trenes de la estación de Madrid. Fallecen cerca de 200 personas inocentes. Una semana, creo, antes de las elecciones. Y el que estaba de presidente de este bloque conservador, al que pertenece esta señora que me vino a insultar, de inmediato le echan la culpa al grupo terrorista ETA. Vascos. Y arman todo para echarle la culpa, para sacar provecho. Todo esto es interesante que se sepa, porque estamos viviendo
en tiempos de elección. Entonces, se demuestra, pero pronto, que no habían sido los de ETA. O sea que el gobierno conservador del Partido Popular mintió al pueblo, pero la gente se da cuenta de que era mentira y empiezan con los celulares a transmitir lo que había sucedido. Creo que hasta los que habían puesto las bombas se habían atribuido el hecho. Otro grupo violento, que al final así sucedió. Pues se da cuenta la gente, por eso yo siempre digo que el pueblo es mucha pieza, todos los pueblos del mundo. Y los políticos corruptos, y más los políticos conservadores, piensan que el pueblo es tonto. Que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, es asunto de las élites. ¿Qué sucedió entonces? Empezó a correrse la voz y la gente votó por Zapatero, cuando las encuestas antes de ese hecho lamentable favorecían al Partido Popular, pero la gente se indignó porque los engañaron. Entonces viene esta señora ayer, la trae una asociación. ¿Cómo se llama la asociación que la trae? Festival de Ideas. ¿Debate de qué? Festival. Ah. Entonces, esa es la historia. Y va a continuar esto. Pero tampoco debe, dije, repito, extrañarnos. Esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho dinero, de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen. Pero lo que se robaron. Pero ya ahora estoy viendo que el INE y el TRIFE no me han notificado, pero ya casi no quieren que yo hable de nada. Voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir. Ahora, hasta los periodistas, uno salinista, como hay tantos salinistas, no voy a infringir la ley, tantos periodistas salinistas. Bueno, uno de ellos pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí. Entonces, ya está de moda
el que se amparen para que yo no los mencione y ellos puedan, fíjense, qué equitativo, qué justo, ¿no? Qué igualitario, ¿no? Ellos puedan calumniarme a sus anchas y usted quédese callado, no diga nada, aguante. Nada más es Andrés Manuel, aguanta, el pueblo se levanta. Pero está de moda ahora el amparo para que yo no hable. No pueda yo usar mi derecho de réplica. Me quieren silenciar. Sobre la refinería. La refinería. Ah, no, porque eso son personas. Yo leí lo que dijo el presidente municipal de Cadereyta y me llamó la atención. Ya después me enteré. Pero no menciono a nadie. Digo, personas. Señor. No puedo yo meterme a eso. Si se trata de Pemex, sí puedo hablar. Sí puedo decir que se necesitan las refinerías. Sí puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Deer Park, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas, pues yo creo que para cuando mucho abril, el mes próximo. Y bueno, señor. Finales de este mes, el mes próximo, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos. Y se hizo en tiempo récord y también con un precio récord en plena epidemia, pandemia. Entonces, y vamos a estar muy cerca en septiembre de la autosuficiencia. Y gracias a ese plan de refinerías no se aumenta el precio de las gasolinas. ¿Por qué no pones los precios de las gasolinas? Porque esto se debe precisamente a las refinerías, porque antes se vendía petróleo crudo y comprábamos gasolinas. ¿Saben desde cuándo? Desde que inició el periodo neoliberal. No se hacía una nueva refinería desde 1982. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? 1983. Porque la política de los neoliberales corruptos era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Porque sostenían que el negocio era vender petróleo crudo. Pues sí, es negocio vender petróleo crudo, pero también es negocio
refinar el petróleo crudo, darle valor agregado al petróleo crudo. Entonces son políticas distintas. Entonces cuando dicen vamos a cerrar, entonces vamos a seguir comprando. ¿Y a quién vamos a beneficiar? ¿Quiénes se benefician con la compra de las gasolinas en el extranjero? ¿Dónde están las refinerías a las que les compramos cuando no producimos aquí? En Texas. Miren el precio de las gasolinas en México, pero pon el precio de cuando estaba Calderón y Peña Nieto. ¿Cuánto costaba la gasolina en México? Y el sobreprecio que se pagaba, presidente, usted quedó en diciembre de 2019 de darnos esa información, cuánto sobreprecio pagaban los gobiernos mexicanos, los funcionarios mexicanos, y se quedaban con ese dinero al comprar también estas gasolinas. Sí, porque, por ejemplo, Pemex Internacional, que fue una corporación que creó Salinas, era la encargada de vender el petróleo crudo y de comprar las gasolinas. Sí, sí, incluso llegando nosotros se limpió Pemex Internacional. Pero este es el resultado. Eso es lo que hemos logrado. Y ya estamos a punto de dejar de comprar las gasolinas. Y nos ayuda mucho porque si tenemos precios bajos en las gasolinas, tenemos precios bajos en las mercancías, en los alimentos, tenemos control de inflación. Claro, sutilmente alguien dice, contamina la refinería de Cadereyta. Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informe, porque la refinería de Cadereyta, esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, que es gente muy inteligente, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan. No se vale que por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, me choca, diría una amiga, quisieran cerrar. Bueno, esa ha sido la política después de la expropiación de los conservadores. Darle marcha atrás
a la política nacionalista. Lo recordó el presidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica. Tengan cuidado, porque van a venir otros que van a querer darle marcha atrás a la expropiación del petróleo y a la nacionalización. Órale, vieja Xóchitl Gálvez, para que sigas hablando, hija de tu... Es que nos quedamos, ¿sí?, a expensas del mercado internacional. Hace 2 años, les voy a poner un ejemplo, cuando la guerra Vieja de corrupta. Ay, vendiendo gelatinas, he hecho todo lo que tengo. Sí, cómo no. ¿A quién le vas a hacer que, a quién te va a creer esa mentira? Vieja corrupta. Nosotros tomamos la decisión porque lo podemos hacer, porque el petróleo no está privatizado, afortunadamente, o no está privatizado del todo porque lo intentaron y no les dio tiempo, que sonó la campana. Llegó Y López llegamos Obrador. nosotros y paramos la privatización. Eso. Si no fuera por usted, ¿dónde Entonces, estaríamos, señor tenemos presidente? la producción de petróleo. Pemex produce, a pesar de la reforma energética, 1.800.000 barriles. Y los particulares, a los que les entregaron contratos, apenas producen 30.000 barriles. Porque les dieron los contratos y en vez de producir se hay que dedicaron quitárselos. a especular. Hay que quitárselos porque el petróleo no es de No ellos. les dio tiempo de entregarles toda la reserva de petróleo de México A los y le lacras. quedó a la nación el 80% del petróleo. Y con ese 80% sin cancelar los contratos que les habían entregado, con ese 80% sacamos adelante, estamos rescatando a Pemex, como lo estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad. Gracias Entonces a su tenemos inteligencia, señor. ya mayor producción, tenemos más producción de gasolina y ya tenemos De todos los energéticos hay más más. mercado interno. Ya Pemex obtiene el 75% de sus ingresos del mercado interno. ¿Qué hago? Chúpense esa. No tiene